camino donde nos perdimos y el puerto para... Buenas tardes a todos y todas. Federico, si quieres, puedes conectarte de una vez. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, bienvenido Federico con nosotros, con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC. Permítanme y, bueno, primero darles la bienvenida a todos y todas a la primera charla del año 2021 del proyecto Puntos de Encuentro con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, un lugar donde nos encontramos los diferentes miembros de la academia y la comunidad, tanto a nivel nacional como internacional, un encuentro para conversar de todos los temas relacionados a la disciplina de arquitectura. Hoy es especial porque es uno de los primeros espacios donde compartimos con estudiantes de primer ingreso en el marco del curso de Introducción a la Arquitectura, así como estudiantes de diversos niveles de la carrera de arquitectura. Así que esperamos que la interacción de hoy, además de diversa, sea continua. Les saluda José Pablo Bulgarelli Bolaños, docente e investigador de la escuela. Y la charla de hoy la impartirá un apasionado por la ciudad y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros y a nosotras en arquitectura, el señor Federico Cartín Arteaga. Antes de iniciar con la participación en general, quiero comunicarles algunos aspectos de forma a seguir durante el evento. Para las preguntas, bueno, lo que va a pasar es que ahora Federico va a compartir con nosotros la presentación y luego vamos a tener un pequeño tiempo para preguntas. Entonces, por favor, las y los estudiantes, ir haciendo las preguntas en la sección que aparece de preguntas y respuestas. Estas las vamos a ir acomodando, almacenando y en el momento oportuno ya haremos las preguntas. Aquellas preguntas que por cuestión de tiempo no podamos contestar, yo me comprometo a enviárselas al señor Cartín para ver si es posible que sean contestadas. Hoy no contamos con la presencia en este momento de doña Janet Alvarado Bretana, nuestra directora, debido a que está en una reunión preparando detalles sobre la visita del par evaluador para el proceso de reacreditación que está en curso. Entonces, me voy a dar la libertad de presentar formalmente al señor Federico Cartín Arteaga. El currículum del señor Cartín Arteaga es amplio, pero empezaré diciendo que es bachiller en Economía de la Universidad Latina de Costa Rica y máster en Planificación Urbana de la Universidad McGill en Canadá. Ha ejercido como consultor nacional e internacional para varias ciudades y organizaciones. Entre estos, ha sido consultor país del Banco Interamericano de Desarrollo en su programa de ciudades, evaluador internacional del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y con experiencia laboral en Montreal, Calgary y Toronto. Después de más de una década de trabajo en academia, sector privado y público en Canadá, Federico regresó a Costa Rica para crear cambio en la región. Esto lo llevó a fundar, junto con otras 6 organizaciones, la Fundación Rutas Naturbanas. El proyecto nos indica que busca la recuperación y creación de 25 kilómetros de vías de uso compartido para permitir que las personas puedan caminar, correr y pedalear en los retiros de los ríos de la región capital de San José. Como director general de la iniciativa, se ha dado la tarea de levantar más de 25 millones de dólares para conectar y mejorar la vida de las personas de 5 municipalidades en la región capital. Además de esto, ha sido profesor universitario de Urbanismo y Gestión de la Universidad Veritas, vicepresidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Gobierno de la República de Costa Rica y candidato a la alcaldía de San José en las elecciones municipales del 2020. Entonces, sin más, Federico, por favor. Bueno, no, muchas gracias y por la generosa introducción. Un placer estar con ustedes. Hace unos años tuve la oportunidad, casualmente cuando estábamos iniciando Rutas Naturbanas, de hacer un apalancamiento también con el TEC, ahí en la sede de Amón, que fue una oportunidad muy linda de ser un profesor invitado en conjunto con la vicepresidenta de la Fundación, Dana Víquez, que es máster en paisajismo. Y bueno, hoy quería
Tengo una presentación un poquito larga, voy a ir un poco rápido, principalmente porque quería abordar aspectos tal vez más genéricos o más grandes del ejercicio de la planificación urbana y, por supuesto, cerrar y darles algunas pinceladas sobre lo que es rutas natururbanas y lo que está generando. Antes de iniciar, quizás nada más quisiera hacer una pequeña, tal vez, observación semántica que muchas veces se confunden y tiene que ver con la diferenciación entre urbanismo y planificación urbana. En inglés normalmente las carreras se le distinguen como urban planning y urban design, el diseño urbano y versus planificación urbana. Y parte de ello radica en que son profesiones ambas muy complementarias o las tres muy complementarias, pero sí son profesiones distintas. Y quizás, y hago la aclaración en este sentido porque uno de los elementos que para mí es importante y que se los digo a mis estudiantes de arquitectura es justamente la multidisciplinariedad que requiere el ejercicio de la función territorial. Voy a compartir pantalla y mientras lo hago me voy a quitar el video para no estar pendiente de cómo me veo y cómo se llama, poder enfocarme en la presentación un momentito. Voy a compartirles pantalla en este momento. Vamos a ver. Ok. Bueno, esta es mi ciudad, la ciudad que me dio hogar y trabajo durante un poquito más de 7 años. Es la ciudad de Toronto. Y muchas veces el enfoque de cuando vemos ciudades, nos enfocamos mucho en ese entorno construido. Y un poco, para mí, lo que es importante está orientado a entender las ciudades no como un problema arquitectónico, y que normalmente en estos países, en un país como el nuestro, se aborda principalmente desde la arquitectura. Hay ejemplo, para mí el ejemplo clásico es mucho del esfuerzo que se ha dado en Barrio Escalante. En Barrio Escalante, casualmente, bueno, en algún momento hubo un plan para poderlo mejorar. Y una de las cosas interesantes que me pasó en la administración pasada municipal, hablando con uno de los síndicos de la zona, yo le pregunté que cuál era la preocupación más grande que tenían los vecinos y vecinas de Barrio Escalante. Y me decían que lo que les daba miedo era que se generara o sea, que básicamente destruyeran mucho del entorno construido para dar paso a grandes torres de condominios, porque la zona se había se había puesto muy de moda y entonces estaban generando lo que él llamaba, no son palabras mías, llamando o convocando inmobiliarios depredadores. Yo le hice la pregunta de si que él creía que generar estos planes o generar estos embellecimientos de aceras y ¿cómo se llama?, del entorno, iban a hacer al barrio más sexy o menos sexy. Y casualmente la respuesta de él fue, bueno, lo haría más atractivo. Entonces le digo yo, entonces, ¿por qué el enfoque de Barrio Escalante está hacia embellecerlo si la preocupación de los vecinos y vecinas es justamente el tema del tratamiento y abordaje del patrimonio de la zona? ¿Y por qué no buscar más bien una declaratoria de conjunto patrimonial? Entonces, para mí aquí hay una lección muy clara, y es que a veces el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y que creo que es muy importante que cuando estamos ofreciendo una respuesta a un tema urbano, tenga en efecto, realmente sea una respuesta a la pregunta correcta. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de las ciudades, o sea, las ciudades no son un problema arquitectónico, son una oportunidad humana. Y eso es importante verlo y visualizarlo en el contexto de lo que representan las ciudades para la civilización humana. O sea, las ciudades no son solamente este entorno, sino que son también los lugares a donde nace la democracia, donde podemos generar los suficientes recursos para podernos dedicar a otras funciones, como lo son la academia y lo que han sido la profesionalización y la invención de un montón de distintas disciplinas que nos han permitido irnos, entre comillas, refinando como sociedad humana. Y también son, digamos, espacios como la antigua Babilonia, es una proyección de lo que parece, lo que era, son elementos a donde pueden interactuar las personas y hacer intercambios de ideas, y donde se plasman dentro de la función metafísica del espacio, también se plasman funciones muy importantes de intercambio.
Y es en ese sentido que realmente estos son los anillos, basado en los anillos del Banco Mundial, de los elementos que son importantes en una ciudad. Por un lado, o sea, en estos espacios urbanos encontramos elementos que corresponden a los activos de las personas en temas de salud, de educación, el hábitat, que es principalmente a donde ese eje verde o esa parte verde del diagrama es donde nos enfocamos, o pensamos más cuando hablamos de la ciudad, que tiene que ver con el tema de movilidad, de transporte, del abordaje, digamos, del espacio público y natural y de vivienda. Pero elementos que son igual de importantes, tiene que ver con la cultura de la ciudadanía, incluyendo el elemento de participación ciudadana y la capacidad de poder incidir dentro de los procesos de mejoramiento de las ciudades. Un buen gobierno desde el punto de vista del manejo tanto financiero también como los aspectos legales y jurídicos que corresponden al desarrollo de la ciudad, y por supuesto todo el tema del atractivo y el desarrollo económico. Para Costa Rica creo que eso debiera ser clarísimo. Tenemos una población que es 80% urbana y de que depende en gran medida también de la inversión extranjera directa. Y esa inversión extranjera directa no se va a colocar al Parque Nacional Manuel Antonio Horario Carrillo, sino que busca espacios que sean competitivos. Y entonces eso lo que hagamos en la ciudad tiene implicaciones muy importantes, incluso sobre elementos como flujos de capital y generación de empleo. Mucho del abordaje también, y aquí no voy a hacer la pregunta abierta, pero les voy a contar normalmente por qué uso esta filmina. Yo a veces pregunto que hacia dónde, si yo les dijera que mañana nos vemos en Juan Santamaría, si tienen todos los insumos para poder empacar y vernos mañana a las 6 de la mañana en el aeropuerto porque nos vamos 2 semanas de viaje. Las preguntas lógicas que me harían es, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Es formal o es informal? ¿Es un lugar donde hace calor? ¿Es de trabajo? ¿Es de ocio? ¿Verdad? Porque en medida de la dirección o el destino que demos a ese viaje va a depender también la ropa que nos vamos a poner. Y esto lo uso como analogía para pensar también en lo que tradicionalmente se utiliza como el elemento principal para la gestión de la ciudad, que tiene que ver con los planos reguladores, principalmente a partir de la zonificación y el uso de suelo. En la medida en que nosotros le ponemos ropita de colores a la ciudad a partir de estos planos, sin tener una claridad sobre la direccionalidad que debe tomar la ciudad, es como ponerse la ropa sin saber para dónde vamos. Parte del problema es que la mayor parte de los planes reguladores y en particular los de zonificación y uso de suelo, que es la herramienta principal que se utiliza, no nos resuelven muchos elementos, no nos resuelven en forma integral las redes de movilidad, las vías, las direcciones, los peatones, los ciclistas, no nos permiten identificar cuáles a dónde debieran de estar posibles inversiones, ya sean municipales, del Estado, del gobierno central, o bien inversiones privadas que van a alterar para bien o para mal el carácter urbano en una zona. No nos permite identificar estrategias de desarrollo ni necesidades de infraestructura. En fin, básicamente lo que no nos resuelve es el futuro, ¿verdad? Y eso es muy importante. El ejercicio de la planificación es a futuro, no es para describir el presente. Y todo esto se enmarca dentro de un proceso global que es muy importante. Por primera vez en el 2015 la mayor parte de la humanidad vive en ciudades. Más o menos estamos agregando 1 millón de personas a nuestras ciudades por semana, y para el 2050, que ahora suena lejos, pero realmente llegaremos ahí mucho más rápido de lo que esperamos, la población urbana del mundo se duplicará. En el contexto de una Costa Rica urbana, como les mencionaba, tenemos la mayor parte, el 80%, por encima del 80% de la población viviendo en zonas urbanas, sea la GAM o sean pequeñas ciudades, desde San Carlos y Ciudad Quesada hasta Golfito, son pequeños asentamientos urbanos. Entonces, muchos de los elementos que estamos viendo dentro de las ciudades tienen elementos que son importantes, no solo en cuanto a nuestra capacidad productiva, sino también a nuestra calidad de vida, cuánto duramos movilizándonos de un espacio al otro, la calidad y la cantidad del espacio verde, de temas de inundación, y con temas de cambio climático, y bueno, con la crisis climática que se avecina o en la que ya estamos,
muchos de estos elementos se convierten en todavía van a tener impactos superiores. Yo les hablaba en las primeras filminas un poco el elemento de las ciudades en su función de hacer que las personas converjan, porque es ahí donde sale la innovación, es ahí a donde somos capaces de entender y explorar nuevas disciplinas y de generar nuevos conocimientos. Esta es una investigación que hizo Donald Appleyard allá por el año 69 de la Universidad de Berkeley, en California, donde él lo que hizo fue analizar tres vías que eran a nivel de tipología constructiva prácticamente iguales, pero que lo que variaba era la cantidad de tráfico que sucedía en esas calles. Voy a referirme al rojo y al azul, que están en los extremos izquierda y derecha respectivamente, donde a la izquierda vemos que las interacciones entre las personas de un lado al otro de la calle, conforme en lugares donde hay mucho tráfico, son muchísimo menores que las interacciones y personas que respecto a las áreas azules, incluso a donde se congregan y a donde se congregaban en la calle, que son los puntitos que ven enfrente de los edificios. Lo interesante también es que incluso el tener mucho tráfico no solo reduce la conexión humana entre las personas, no solo frente a calles, sino incluso hacia lo interno de los edificios y también la capacidad de socialización dentro del espacio, dentro de la vía pública. Este es un estudio mucho más amplio, bien interesante. Yo les recomendaría que busquen Livable Streets o calles vivientes de Donald Appleyard, porque lo que nos hace es develar un poquitito algunas de las funciones de la vía pública y cómo estas pueden cambiar incluso la interacción social, temas de seguridad y por supuesto desde un punto de vista de intercambio de conocimiento y de generación de redes ciudadanas. Volviendo a Costa Rica, dentro de esta conurbación GAM, que la constituyen en el momento 31 municipios o 31 cantones, tenemos una complejidad enorme con respecto a cómo gobernamos una gran área metropolitana. En particular en una era de la crisis climática, muchas de las cosas que tenemos que afrontar, sean la calidad de nuestros ríos, el manejo de residuos sólidos, el abastecimiento de agua, son elementos que son sistémicos, es decir, que atraviesan más de un cantón. Y ahí también incluiría, por supuesto, el tema de movilidad y transporte público. No obstante, nosotros tenemos básicamente una escala de cantones que son tan pequeños que son incapaces de resolver algunos de esos elementos que son en efecto sistémicos o que abordan toda una región metropolitana. Y a nivel de gobierno senior o superior, tenemos básicamente un gobierno nacional que también tiene una vocación para todo el resto del país y no solamente de la GAM. Es decir, muchos de los elementos que son una problemática a nivel GAM no tienen una contraparte desde un punto de vista de gobierno. Entonces ahí es importante hablar un poquitito del elemento, si recuerdan los anillos del Banco Mundial que les expresaban en las primeras filminas, el tema de gobernanza es fundamental. Y aquí hago una diferenciación importante entre gobernanza y gobierno, que corresponde a la gobernanza es el proceso, según las Naciones Unidas, es el proceso en que las decisiones se toman o no, versus gobierno, que es en efecto la institucionalización del proceso de toma de decisiones. La gobernanza, como saben, puede haber gobernanza corporativa, puede haber gobernanza ciudadana, puede haber gobernanza incluso hacia lo interno de nuestros hogares. Aunque mis papás dicen que la gobernanza en casa de ellos era una dictadura cuando yo estaba chiquillo. Entonces, pero lo que quiero decir es hacer esa diferenciación entre gobernanza y gobierno, porque el tema de cómo tratamos y cómo analizamos el espacio metropolitano es fundamental. Hay dos grandes dimensiones de gobernanza, y aquí voy a tratar de hacer las anotaciones del caso, si me deja el mouse. Tenemos hay una dimensión que es horizontal, que tiene que ver si el gobierno, si la región metropolitana es muy concentrada, es decir, si son poquitos municipios dentro de la región capital, es decir, Bogotá, por ejemplo, el 90% del área metropolitana de Bogotá lo ocupa precisamente la ciudad de Bogotá. O muy fragmentado, como es el caso de Costa Rica, donde la región metropolitana está dividida en 31 municipios.
Por otro lado, tenemos el caso de una situación donde tenemos un gobierno central, sea provincial, estatal, federal o nacional, con muchísimo poder y donde los gobiernos locales tienen, en efecto, mucho poder para tomar decisiones. Esto y esta combinación de factores tiene elementos muy importantes. Aquí me voy a saltar un par de filminas, un segundito porque se me quedó pegado, ahí está. Tiene algunos elementos a donde la GAM de Costa Rica casualmente se sitúa en el peor lugar. Eso tiene implicaciones, esos son números de capacidad y de eficiencia económica que provienen de 500 metrópolis en el mundo con respecto a cómo están gobernadas y el output económico que tienen. Es decir, pareciera, toda indicación pareciera darnos que de los peores sistemas que podemos tener es donde un gobierno es altamente centralizado, es decir, los gobiernos locales no tienen capacidad suficiente para poder, ¿verdad?, pronunciarse en la dirección que debiera de tener el territorio, sino que también cuando tenemos demasiados gobiernos gobernando una misma región metropolitana, complica muchísimo tanto el ponerse de acuerdo entre gobiernos, pero incluso hasta la propia tramitología que tiene que recibir el ciudadano a la hora de hacer un emprendimiento y quererlo replicar. Amén de algunas de las coordinaciones también desde un punto de vista de eficiencias y de sinergias que pueden generarse la administración pública a la hora de poder trazar, ya sea de una calle intercantonal hasta sistemas de acueductos y alcantarillados. Entonces, aquí lo que estamos viendo es en realidad que Costa Rica necesita empezar a plantearse ese nivel de gobierno o esa capacidad de poder gobernar un poco mejor el territorio, de particular atención la GAM, aunque también diría que esto es importante a nivel territorial para otras zonas, quizás rurales y costeras, donde los municipios tan pequeños no tienen la capacidad para poder cumplir a cabalidad con sus funciones. Bueno, ¿en qué se dedican estos gobiernos territoriales o metropolitanos? Bueno, principalmente se están enfocando en temas como planificación de transportes, en agua y saneamiento, en la planificación urbana, en parques, que pueden ser un articulador del sistema, en residuos sólidos, etc. Y aquí es importante también hacer notar, y que voy a hacer aquí un tema tal vez hoy que acaban de anunciar que parece que quieren renovar las concesiones de buses a 15 años. Uno de los problemas grandes que tenemos es que el gobierno nacional, sobre todo a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, va a recibir muchísima presión en las competencias que son de índole nacional, es decir, principalmente lo que son los puertos marítimos, los puertos aéreos, es decir, los aeropuertos, las carreteras nacionales como la Circunvalación o la Ruta San Carlos, y entonces el mecanismo de presión hacia el ministro o la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes va a estar enfocada mucho ahí, y mucho menos en áreas como transporte público, como es bien sabido, la escasísima inversión en transporte público que se ha hecho en este país y articulación del transporte público que se ha hecho en este país, porque es un tema bien complicado que además es específicamente para la GAM, no necesariamente tanto de índole país, y además compite contra otras carteras que son las quizás que son tan importantes en particular para la producción nacional. El que integra esas estructuras metropolitanas también es importante, ¿verdad? El que paga la orquesta escoge la música, entonces va a ser bien importante dentro de esta discusión a futuro ir pensando en también que los gobiernos nacionales, que el gobierno nacional y las municipalidades no solo cofinancien, sino se integren en una estructura, digamos, más hacia adelante para poder gobernar y poder hacer mejor coordinación de la infraestructura, tanto social como civil, que tiene que generarse. Otro de los elementos que son importantes y que son preocupantes desde un punto de vista a la hora de no tener una estructura metropolitana tiene que ver con que genera desafortunadamente incentivos a la expansión. Cuando uno tiene 31 municipios, todas compitiendo por dólares o por colores de desarrollo inmobiliario, hay mucho más incentivo para urbanizar y ensanchar la GAM. En la medida en que sea un solo gobierno o bien una estructura metropolitana que ya tiene cierta infraestructura
ubicada y responsable de esa infraestructura, el extenderse a la periferia le cuesta plata y entonces empiezan a generarse justamente, digamos, ciertas ubicaciones de densidades o de capacidad y potencial constructivo en zonas que son más adecuadas para ello. Es decir, de nada nos sirve densificar en la periferia de la ciudad, como está pasando en la carretera Sabanillas, el Cristo de Sabanilla, o muy hacia el oeste, porque no es un tema solo de densificar, sino es también en dónde estamos densificando, ¿verdad? Algunas de las tendencias que creo que es importante que mantengan en cuenta es un tema, un tema importantísimo, sobre todo en la generación de inequidad socioespacial, y eso tiene muchísimo que ver con vivienda asequible. Algunos de los elementos que están también viendo, y eso es muy común en Costa Rica, sobre todo desde los 80s, el tema de los condominios cerrados con paredes perimetrales que también tienen efectos muy preocupantes para el entorno urbano, que si bien nacen con el fin de generar mayor seguridad, también hacen que el entorno sea menos seguro, amén de otros elementos sociales. Algunas ciudades incluso están movilizándose ya, ni siquiera solo condominios residenciales, sino Cayalá en Guatemala, que fue un ejercicio de neurbanismo, que si bien más allá de la crítica arquitectónica que podamos hacer es lo que significa. Esto ya es una pequeña ciudad burbuja en la propia ciudad de Guatemala, a donde solo pueden entrar ciertas personas, a donde solo vienen ciertas personas y ahí mismo consumen, juegan y trabajan. Y entonces estamos generando ya incluso espacios a donde la gente ni siquiera tiene que convivir con los demás. Y eso es un poquitito lo que está generando, ¿verdad? Esta Cayalá. A una escala muchísimo más pequeña, en Avenida Escazú hay un poquitico de esos elementos, ¿verdad? Donde hay, digamos, un ejercicio de lo que quizás puede servir como un referente hacia cómo podríamos estar tratando el nivel cero de calle y generando uso mixto, pero también hay un tema de una relativa segregación socioespacial, es decir, ahí solo pueden llegar los que tienen carro y solo pueden vivir ciertas personas y consumir ciertas personas. Países como Honduras lo han llevado ya al extremo y esto es un tema bien complicado. El gobierno actual, de hecho, de Juan Orlando, se me olvidó el apellido, incluso no solo están proponiendo ya estas, lo que se llaman CERES, que son estas zonas económicas especiales, no solo desde el punto de vista de visión urbana, sino que también incluso se están remitiendo a leyes extranjeras para poder sentenciar los casos. Están pensando ya en que adoptar, por ejemplo, en ley de comercio, en ley civil, etcétera, leyes de otros países con cortes de otros países pronunciándose sobre lo que ocurre en estos territorios aislados. Por un lado, es un reflejo de quizás un Estado fallido donde no hay ni siquiera confianza en la propia institucionalidad, pero también genera segregaciones mayores en un país donde ya la inequidad es enorme. Otros elementos que también generan, digamos, dificultades en el territorio tienen que ver con la forma en que calculamos nuestro impuesto predial. Hoy por hoy, si tenemos 4 lotes del mismo tamaño en una ubicación igual, digamos, asumamos que esos lotes son todos vecinos con el mismo frente a calle, el lote vacío paga menos de lo que paga el lote de alta densidad. Y el parqueo, que no tiene casi que una estructura, pagará eso, digamos, principalmente vía patentes. Esto lo que genera es una pequeña distorsión de mercado en el sentido de que el uso más deseable o que está aprovechando el máximo valor de esa propiedad es el edificio que está pagando más, es el que tiene alta densidad. Es decir, hay muy poco incentivo para que alguien, incluso a veces mayores incentivos para que alguien bote las casas y la convierta en un parqueo, porque por el mismo territorio está pagando menos impuestos. Ahí todos suman 100, ¿verdad? Eso es una forma muy sencilla de explicarlo. Ese es el impuesto a los bienes inmuebles. En algunos países se está explorando y trabajando ya hacia el impuesto al valor de la propiedad, es decir, donde indistintamente lo que se haya no construido se está trazando la capacidad o el potencial constructivo que tiene. Es decir, para una persona que tiene un lote vacío que antes pagaba 5, ahora pasa a pagar 25, ¿verdad? Porque paga igual que todos los demás, y entonces empieza a generar un poquitito de presión para eliminar algunos de los elementos de especulación.
Este tipo de impuesto no es un impuesto que se puede necesariamente utilizar en todo el territorio, pero que sí se ha empezado a usar en algunas zonas urbanas con relativo éxito, un poco para combatir justamente ese efecto especulativo, incluso el desaprovechamiento de un bien que además tiene un límite muy claro, es la tierra no se multiplica. Entonces, es una forma importante y algunas de las conversaciones que creo que tenemos que tener en torno al tema de la ciudad. Temas importantísimos también a nivel de nuestra ciudad, el 85% de la vivienda que se construye en este país o en la GAM en los últimos años solo lo pueden comprar más o menos el 20% de la población. En algunos casos, cuando son viviendas de más de 150 millones de colones, solo un 16% de la población, o sea, ni siquiera uno en 5 podría comprar esas viviendas. Entonces, tenemos un tema de producción de vivienda asequible que está también conectado al régimen impositivo que tenemos, ¿verdad? Porque no hay necesariamente las presiones de mercado para poder habilitar terrenos que tienen años de estar ociosos. Bueno, ahora está muy de moda todo el tema de la ciudad tecnológica. ¿Qué significa la utilización de este tipo de tecnología? O sea, más allá de Pokémon Go, que estuvo de moda hace unos años, ¿para qué vamos a usar el tema de ciudades inteligentes? Van a servirnos principalmente para hacer planificación o las vamos a usar principalmente para el tema de comercialización de la ciudad. Y entonces, un poco en función de quién, es la pregunta, en función de quién están estos elementos de ciudad inteligente, ¿verdad? Si nos sirven para un montón de aplicaciones de necesidades humanas, o bien si nos sirven también a lo interno, ¿verdad? Para mejorar incluso patrones de consumo energético. Por ejemplo, en Toronto establecimos medidores inteligentes con un semáforo y que también tenía indicadores de cuando ya estaba llegando al límite que se había autopresupuestado el hogar para el consumo, y era una forma de generar alertas también en cuanto al consumo energético, o incluso generar un BIP cuando uno estaba utilizando ciertas cosas en la hora, digamos en una hora pico donde el consumo eléctrico era más caro. Pero también genera, digamos, el tema de la ciudad inteligente y el conectado sobre todo a elementos de monitoreo tiene algunos bemoles con respecto a quién toma decisiones. Esta es la plataforma de la Prefectura de Trujillo, que es, digamos, de la ciudad de Río de Janeiro, donde está el centro de operaciones de las cámaras de vigilancia. Entonces, bueno, ¿quién está al mando? ¿Quién está tomando esas decisiones? Y si en efecto nos empezamos a mover hacia un modelo de ciudad inteligente donde el Big Data es el que toma las decisiones, si hay una decisión que tiene implicaciones civiles, ¿de quién es la responsabilidad de haber tomado eso? ¿O el político le va a echar la culpa a la computadora o a los procesadores de Big Data que tomaron la decisión en un sentido u otro, ¿verdad? Entonces, creo que aquí hay un tema muy importante de rendición de cuentas que vamos a tener que empezar a trabajar en los años venideros sobre la ciudad inteligente. Y algunos de esos elementos, a veces la ciudad inteligente es la ciudad que realmente responde a las necesidades humanas. Esto es la Biblioteca España en Medellín, que bueno, más allá de la biblioteca, la solución más inteligente para muchos de estos asentamientos en estilo favela, en Medellín justamente fue el poder generar mejores conexiones y permeabilidad entre estos sectores y las áreas, digamos, y las áreas con mayor auge económico, como lo es el Metrocable. Una solución sencilla que logró generar una vinculación importante a esta población. Cosas que hay que irle poniendo atención es la automatización también de muchas de las industrias que operan hoy por hoy en la ciudad. ¿Verdad? O sea, hay ciudades, por ejemplo, bueno, estas son algunas de las ciudades más importantes de Canadá, donde el riesgo de automatización de muchas de las industrias de las que dependen anda cercana al 50%, entre el 40 y el 50%. Esto tiene implicaciones seriosísimas en cuanto a la planificación del espacio y en cuanto también a no solo el tema de cómo financiamos una sociedad, sino también el uso que va a tener la ciudad. Mucho de esto lo vimos en la era postindustrial, sobre todo en el Rust Belt, o el área, digamos, de Estados Unidos, que era gran manufacturera, donde hubo abandonos enormes,
lo hemos empezado a ver con muchos de los malls que están cerrando, qué usos nuevos pueden albergar, así como las industrias que convirtieron o dieron paso a los famosos lofts. Bueno, ¿en qué se van a convertir esos malls y qué otros usos de esta parte económica van a desaparecer, ¿verdad? Y cómo los vamos a aprovechar. ¿Y qué significa eso para algunas de las ciudades que tal vez dependen, o algunos de los pequeños pueblos que tal vez dependen de una o dos industrias que se van a automatizar? ¿Van a morir? ¿Hacia qué le deben de estar apuntando? Algunos de los elementos también es importante, este es el parque a la par del mercado de la cebada en Madrid, España. Este era un parque que iba a diseñar centralmente la municipalidad, y los vecinos empezaron a apropiarse del espacio y hicieron todo una manifestación para que les dejaran experimentar con el espacio. Y en efecto, este urbanismo permitió que la misma ciudadanía activa fuera explorando diferentes usos que podría tener el espacio de cara a eventualmente irle dando un poco más de permanencia a algunos de los usos que estaban experimentando los y las vecinas. Y es casualmente uno de los parques más exitosos en Madrid porque la gente realmente lo está usando enormemente porque al final obedece al propio usuario, ¿verdad? Para ir cerrando, les voy a hablar un poquito de rutas urbanas. No puedo ver todas las preguntas, así que ahorita las veo, pero básicamente sobre rutas urbanas hay un elemento que es muy importante cuando hablamos de Costa Rica. Nosotros intentamos o tenemos esta conceptualización de país, que es este país verde, un país de paz, un país ¿verdad? Sostenible, sobre todo cuando pensamos en nuestra producción energética, pero cuando entramos a la ciudad, voy un segundito que esta cosa se me... Ya, gracias. Cuando entramos a la ciudad nos encontramos con una Costa Rica muy distinta a la que vendemos y a lo que nos creemos que tenemos, ¿verdad? Donde tenemos muy poquitito verde, donde tenemos además el país o el mito del país de paz realmente se nos pierde porque las presas más bien nos han generado bastante violencia y bastante irritación. Y por otro lado, también una matriz energética que es la que sustenta nuestro transporte que no es sostenible. Parte de ello también tiene manifestaciones importantes sociales. Esta es una foto tomada desde Cariari, donde vemos en primer plano la Carpio, en segundo plano Pavas y al puro fondo Huachipelín de Escazú. Si trazáramos una línea recta y pudiéramos entrecruzar estos ríos, en efecto podríamos estar entre Cariari y Huachipelín de Escazú en 15 minutos. Pero esto desde el punto de vista de una persona que vive en la Carpio, que tal vez trabaja en Huachipelín, significa que tiene que tomar 1, 2 o 3 buses para poder llegar al otro lado, uno bajando hasta la sabana y como mínimo otro para llegar a Huachipelín de Escazú. Lo que tiene implicaciones seriosísimas sobre también el cuidado y el tiempo que están solo digamos, las otras partes de la unidad familiar. Sobre todo en zonas urbanas o en zonas urbanas con problemática social acentuada, eso puede generar problemas. Al final, uno de los grandes temas que tenemos dentro de la GAM es que la GAM es en realidad, muchas de nuestras ciudades son casi como un archipiélago, son un montón de islas flotando no en el mar, sino en el río, entre ríos, que alejan las distancias y que hacen que la conexión y la permeabilidad social sea complicada. Y son también una oportunidad que no hemos realmente considerado. Vean que la mayor parte de las casas que se encuentran a orillas de este pequeño bosque natural que entrecruza la ciudad no están viendo ni aprovechando las vistas y el espacio que podría generar y el valor que podría generar este tipo de entorno natural. Irónico considerando que somos un país que valora la naturaleza y que somos muy orgullosos de nuestra naturaleza. Y desafortunadamente el tratamiento o la política pública de generar áreas de protección digamos, no ha resultado de la manera que tal vez en algún momento se previó. Lo que ha desencadenado son espacios que están abandonados, una arquitectura defensiva con tapias y muros que básicamente lo que hacen es tratar de desaparecerse de estos o de no tener una vinculación con estos lugares.
y donde vemos además presencia de mucho de lo que estaba tratando de evitar la ley: residuos sólidos, construcciones ilegales o asentamientos informales, que son básicamente lo que se trataba de prevenir. Y además, pero lo que sí tenemos un poco positivo es que la gente, como les decía antes, ha estado aprovechando estos ríos para cortar distancias, precisamente porque los ríos normalmente han sido barreras. Pues aquí hay vecinos y vecinas que están acortándose el paso unas 5 o 6 cuadras porque pueden entrar por un lado y salir del otro. Parte de lo que procura Rutas Naturbanas es justamente establecer, más bien formalizar estos espacios, insertarlos, aunque siguen siendo privados, darles acceso público, porque son un entorno no construible, y aprovechar también para apalancar un espacio de movilidad. Bueno, de ahí nacemos en Rutas Naturbanas con esa intención de conectar a las personas con la ciudad a través de la naturaleza. Y no responde nada más a que es un proyecto bonito, sino que realmente intenta resolver algunas de las problemáticas o de las muchas problemáticas que tenemos, desde calidad del agua, calidad del aire, los costos de congestión, generar infraestructura segura para desplazarse y aportar también a por lo menos estos 5 cantones que se encuentran dentro del área de la propuesta, que básicamente tiene un 0% de cobertura forestal, lo cual es un contraste enorme considerando que tenemos un país que tiene alrededor de un 54% de cobertura forestal. Y eso es importante, que nuestra ciudad empiece a tratar de generarse esas metas que son nacionales. Ruta se encarga principalmente de lo que es principalmente la ruta primaria, que es la que va bordeando el río utilizando el retiro, sobre todo cuando hay entorno construido. Sin embargo, también contemplamos como parte de la estrategia de intervención los lazos en zonas urbanas, entonces ahí se formalizan y ahí podemos trabajar. Pero por otro lado también genera recomendaciones de accesos que permitan a la gente que está ya en un entorno urbano construido y a donde el acceder al río no es posible porque ya todo ese perímetro está construido y no es permeable, buscar maneras de desplazamiento seguras, sobre todo para ciclistas, para poder llegar desde su barrio a uno de los puntos de ingreso de Rutas Naturbanas. Tiene 3 grandes fases. Lo que está en línea continua verde son las áreas que creemos que pueden moverse más rápido, caracterizadas principalmente porque hay más espacio público o porque son terrenos no construidos o porque son terrenos del Estado. La roja, que es la segunda fase, son áreas principalmente comerciales, a donde los comercios se beneficiarían enormemente de tener un flujo comercial, valga la redundancia, y las amarillas, las zonas que son principalmente residenciales, a donde va a haber quizás un poquito más de, no sé si resistencia es la palabra, pero quizás necesitan un poquito más de muestra de confianza de que el proyecto funciona para poderlo ingresar en ciertas zonas residenciales. Y desde un punto de vista financiero también es importante verlo en estas etapas. Las lineecitas punteadas fueron informadas por varios colectivos ciclísticos y personas usuarias, para poder identificar cuáles eran las mejores formas de poder hacer que una persona en alguno de estos barrios aledaños a la ruta pudiera llegar fácil y seguramente a la ruta de su barrio. Pero parte también de ese trazo lo ubicamos pensando y considerando un proyecto que pudiera reinsertar la naturaleza en la ciudad y pensar en que el corredor biológico interurbano que dan el Torres y el María Aguilar en esta zona sean capaces también de extender sus deditos verdes y empezar a enlazar los parques urbanos de la ciudad y generar no solo una mayor cobertura forestal y vegetativa, sino también constituirse como un espacio de movilidad para la fauna o los animalitos que viven en esta zona. Yo siempre hablo en Tournon, donde está el primer tramo construido de Rutas Naturbanas, ahí muy cerquita a la universidad de ustedes, del TEC. Casualmente hay una familia de osos perezosos, pero que no son capaces, y porque hay barreras de carreteras y puentes, no pueden en este momento eventualmente vincularse con los osos perezosos que encontramos en la universidad, en el campus central de Rodrigo Facio, de la Universidad de Costa Rica. Y eso son elementos importantes también para la resiliencia genética de estas especies y de estos animalitos que habitan todavía en la ciudad. Esto es básicamente cómo se transformaría el espacio, un poquitito pasando de una ciudad
un poco que se empieza a acercar más a esa primera imagen que les enseñé de Costa Rica, ahí por Parque Manuel Antonio, que se asemeje mucho más a esa Costa Rica que tanto nos enorgullece, ¿verdad? Y bueno, esto no es un proyecto que nada más es bonito, o que responde a algunos problemas. Es un proyecto que también tiene oportunidades importantes en cuanto al tema social, por ejemplo. O sea, si estimamos que una persona gasta 600 pesos en pasajes de bus, una de esas 4 personas del quintil más bajo de ingresos, eso podría representar, y siendo sumamente conservadores con ese gasto en transporte público, podría significar más o menos como un salario anual, es decir, como un aguinaldito más que podrían ahorrarse en ese tipo de cosas si pudieran utilizar rutas urbanas para poder ir y desplazarse a su trabajo. Y que puede en algunos casos representar si una persona puede ir o no al colegio o a la universidad. Tiene la capacidad de generar ecoturismo urbano y puede evocar, digamos, generar demanda para que hayan turistas también empezando a visitar un poco más San José. La razón principal por la que visitan Costa Rica es la parte ecoturística, pues creo que podemos inyectarle esa oferta, digamos, a la región capital. Y por supuesto, además es una herramienta importante para poder generar ingresos frescos a las municipalidades a partir de nuevos usos en torno a estas zonas de ríos, ya sea desde restaurancitos y nuevas patentes que se pueden empezar a generar hasta incluso desarrollos inmobiliarios un poquito más intensos. Y ahora con el tema del COVID, creo que es muy claro que en efecto estos espacios de movilidad distanciada son importantísimos para reducir el riesgo de las familias e incluso de las empresas. Rutas, como les decía, no es solo un tema de generar una ruta de movilidad, nuestro propósito realmente mayor es el poder hacer una regeneración de muchos de esos espacios de ríos que están en franco abandono y deterioro, y hemos generado una guía para que permita identificar a las personas a dónde, qué podrían sembrar dependiendo de la tipología del terreno a la que tienen. Y este es el caso, por ejemplo, esto es en Goicoechea, muy cerquita donde están ustedes también, y esto es desafortunadamente como está. Y parte de la visualización de cómo queremos hacerlo. Parte de los retos es también, por supuesto, cómo creamos una estructura en un lugar que se busca proteger, que ya está construido el entorno, no es como que podemos meter tractores y grúas en esta zona, sino como lo hacíamos. Y parte de ello lo resolvimos con un mecanismo de producción o de mecanismo de construcción que sea muy ligero y que pueda ser principalmente llevado a cabo por personas sin necesidad de maquinaria. Entonces aquí se establecieron los arquitectos de la fundación, establecieron un mecanismo donde con pilotes, vigas y 2 tipologías de losas de concreto nos permite ir generando, digamos, tanto los radios de giro como también una construcción que se iría haciendo casi como un ferrocarril. Entonces es muy poco invasiva incluso el mismo proceso. Y por supuesto, bueno, parte de lo que ha logrado que lleguemos, que vayamos ya moviéndonos en la dirección ya de pasar de la idea a la acción, ha sido de los aportes que en este momento están haciendo el sector privado de la institucionalidad, como lo es el caso de las superintendencias del Banco Central de Costa Rica, con su apuesta para este espacio. Nosotros ya dejamos aquí la prevista y se negoció esto con el donante del siguiente kilómetro, que es H. Solís, que está donando en terrenos que no son de ellos, donde pusimos de acuerdo a los vecinos, ya la prevista se dejó para poder hacer la continuidad hacia el Polideportivo de Aranjuez. Y de igual forma, esto es básicamente lo que empezaría ya a constituirse conforme nos vayamos hacia el este desde el tramo actual. Digamos, el fondo a la izquierda, donde está en este momento el tramo actual de rutas natururbanas. Un esfuerzo importantísimo, por supuesto, de trabajar con las comunidades, identificar oportunidades y riesgos que ellas veían, que ha alimentado también el proceso que estamos llevando ahora con 2 inmobiliarias, Garnier y Garnier y Núcleo Sabana, ahí por La Uruca y La Sabana, para poder empezar a informar los proyectos que ellos están haciendo, que vienen alrededor de 3 kilómetros nuevos. Ellos están dejando alrededor del 60-70% de sus terrenos en área verde y procurando que esta inversión, que si bien es una inversión que si bien se constituye en un espacio que es privado, se permanece de acceso público, lo cual es
creo yo, una gran victoria para rutas natururbanas y creo que ojalá para la población de poder tener espacio público que está en este momento financiando el privado. Y aquí hay, digamos, algunas imágenes de cómo iría a quedar. Esto es básicamente el terreno. Ahora estamos haciendo un proceso muy fuerte de erradicación y reemplazo del zacate elefante y mejora, digamos, del entorno natural de cara a ya los primeros movimientos de tierra que ya se están dando. Y como último, tal vez para ya cerrar, una de las cosas que estamos haciendo aquí tanto con las inmobiliarias que están metiendo rutas natururbanas a sus proyectos, así como inmobiliarias del otro lado, en Sabana Norte, estamos haciendo la fuercita y trabajando con el concesionario de Ruta 1 y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para poder ir buscando una oportunidad de un puente pedaleable que logre interconectar ambas zonas. Y ahí nos pueden buscar un poquitito más en nuestras páginas. Ahí estamos constantemente publicando cosas que espero sean de interés. Y bueno, con eso doy perdón por terminada mi exposición. Perdón si me pasé un poquito de tiempo. No, todo bien, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, hay un pequeño problema, que es que tenemos varias preguntas y poquito tiempo, pero tal vez, Federico, empezar, bueno, hay una duda que igual vos al principio de la intervención pues fuiste claro en especificar ciertas diferencias entre planificación, diseño urbano, pero hay una pregunta, bueno, que es importante, que indica Joan Madrigal cuál es el mayor objetivo del urbanismo. Entonces, tal vez nos podrías, volver a explicar un poquito las diferencias que nos hablabas al principio y caer en los objetivos tal vez de cada una de los objetivos del diseño urbano, el objetivo de planificación urbana, etcétera. Vamos, para que poder cerrar mejor la idea. Sí, a ver, yo creo que el objetivo importante es el del territorio. La función del urbanismo y la planificación urbana están en función, valga la redundancia, de cuál es la necesidad de una parte del territorio, sea a la escala metropolitana, de la ciudad, de un distrito, de un barrio o de una calle, ¿verdad? Entonces, creo yo que en el caso para hablar genéricamente del urbanismo, sean los planificadores urbanos o los diseñadores urbanos, pues van a tener, según esa realidad territorial, diferentes funciones, ¿verdad? El planificador urbano posiblemente va a estar haciendo mucho más el trabajo con la comunidad, llevando el proceso político, asegurándose que los mecanismos financieros estén, apoyando, además informando también a partir de evidencia científica algunos elementos que plasmarán en el diseñador urbano o el urbanista. Entonces, creo que va a depender mucho, obviamente, del territorio. No es lo mismo la necesidad, por ejemplo, de un corredor comercial donde se quieren constituir y se quiere hacer más atractivo una zonita de restaurantes, a trabajar, por ejemplo, en una zona de vivienda informal, ¿verdad? Entonces, creo que va a estar muy en función de la necesidad del territorio. Super. Igual, continuando en esta línea, perdón, por las preguntas que hace Joan, ¿por qué se aíslan las ciudades en algunos países? Y por qué también, y digamos, yo añado, entonces, ¿por qué también aquí en Costa Rica empezamos a aislar desde condominios hasta proyectos semejantes a Avenida Escazú, que al final, pues no se cierra la ciudad, sino que por diferentes condiciones económicas, socioeconómicas, se aísla el proyecto? Bueno, a ver, yo creo que, en Costa Rica, yo no sé si es que se aíslan, sí, no necesariamente se aíslan la ciudad, sino que se segregan algunas partes de ella o el acceso a algunas partes de ella. Eso es un fenómeno que viene creciendo en parte por un tema de inequidad económica en el mundo, por temas de seguridad. En muchos casos, creo que Costa Rica, sobre todo con la crisis financiera de los años 80, ahí es donde nacen a los que, bueno, yo no peino canas porque no tengo que peinar, pero los que somos un poquitito más viejos, nos tocó ver
digamos, el ascenso de grupos antisociales, por llamarles de alguna manera, a los chapulines y después a los teletubbies. Y en ese proceso empezó o inició realmente el proceso de enrejamiento de una gran parte de la GAM, incluso de la generación de condominios cerrados. Entonces yo creo que mucho de eso tiene que ver una respuesta, por un lado, a un tema de seguridad. En algunos países esto ya era común, y lo podemos ver en Guatemala, lo podemos ver en Arabia Saudita incluso, sobre todo donde hay realeza, entonces se separan, ¿verdad? Y donde hay una familia real muy grande, además. Entonces va a depender mucho de cuáles son las funciones de aislarse. El aislarse a veces es una manifestación, pero también provoca, ¿verdad?, elementos que tal vez no son los ideales, incluso en la construcción social, porque también nos distancia genera zonas muy, muy homogéneas de un tipo de clase social, y entonces nos genera distanciamiento entre las personas que caben dentro de ese grupo y entonces complica también, creo que yo, hasta la misma convergencia social. Y creo que parte de las razones por las que la sociedad mundial, no solo la costarricense, está tan agarrada, es precisamente porque nos hacen falta esos espacios de interacción, que es un poco la función primaria de la ciudad, ¿verdad? Es el poder entendernos y conocernos y darnos cuenta que el que tiene más plata o el que tiene menos plata es tan humano como yo. Y creo que esos son parte de los elementos que son importantes poder contrarrestar, sin que necesariamente signifique prohibirlos, pero buscar qué otros mecanismos también tenemos en la cartera, en la caja de herramientas, para poder abordar ese tipo de elementos. Y queda como al descubierto que, a ver, nosotros, y lo hablamos en privado, digamos, nosotros los y las arquitectas tendemos a enfocarnos de una vez al diseño y no prever todas esas cosas que has hablado antes de sentarse a la mesa, digamos. Hay que resolver muchas cosas antes de dar un planteamiento. Y de aquí va la siguiente pregunta, que ¿de dónde se puede comenzar a plantear un proyecto urbano, manteniendo una seguridad estable, una seguridad social estable? No entiendo por qué mete esta cuñita de seguridad social estable, pero ¿por dónde se empieza un proyecto urbano? Yo creo que un proyecto urbano siempre debe comenzar a partir de dos elementos para mí que son importantes: el problema y la oportunidad. Creo que muchas veces vemos, o sea, a veces vemos nada más solo una de las dos, ¿verdad? O principalmente se enfoca en el problema, y es como, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que están ahí? Creo que es importante no arrancar nunca con diseño. O sea, comenzar con un proyecto desde un punto de vista de diseño para mí es sentenciar la muerte. Las primeras cosas que creo que deben de siempre hacerse es un buen análisis de los actores, de los factores, de las personas, de los esquemas de financiamiento, de la parte legal, que también es muy importante. Eso ha sido para nosotros uno de los elementos más importantes a la hora de iniciar rutas urbanas, o sea, legalmente cómo podía hacerse eso. Entonces creo que, de nuevo, es un proyecto urbano debe nacer de una necesidad, de una oportunidad, pero con muchísima estudio y rigurosidad antes de iniciar. Y creo que es importante, bueno, según la escala del proyecto, creo que es importante también entender que yo diría que la gran diferencia entre la escala, digamos, típica arquitectónica de un predio versus la de una escala macro ya comunal, es que cuando yo estoy interviniendo un predio, a la única persona que le tengo que rendir cuentas, principalmente mientras esté dentro de lo que se puede hacer en mi plan regulador, es únicamente el propietario o propietaria. Cuando yo hago una intervención urbana, inmediatamente estoy tocando intereses por todo lado. Intereses que además se encuentran, y entonces ese proceso de análisis, de entender esas tensiones, es fundamental. Si no, se lo traen abajo muy, muy fácil. Y si no tiene realmente una estructura que le genere algo positivo a todas las partes, o que todas las partes tal vez tengan que ceder un poquitito de igual forma, el proyecto no va a ir adelante. Es interesante. Hay una pregunta, porque, bueno, debo ir cerrando,
igual hay muchísimas preguntas que igual voy a sistematizarlas y tal vez compartírtelas, a ver si en algún momento tenés ahí chance de contestar. Pero hay una pregunta que... Yo me puedo quedar un poquitico más, si es No, por mí, no hay problema. no, el problema es que hay otra actividad con los chicos ahora a las 2:45. Listo. Dice Mauricio Guevara que es muy claro que Costa Rica, desde una perspectiva cultural, le ha dado la espalda a los ríos que rodean nuestros barrios, identificándolos como barreras. Me parece muy importante la visión de generar esa conexión de los diferentes barrios y buscar equidad. ¿Qué herramientas se pueden impulsar para que exista esa conciencia a nivel regional? Esa conciencia de no darle la espalda a los ríos. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo desde Rutas Natururbanas es una forma de visibilizar una alternativa, ¿verdad? Creo que desde Rutas Natururbanas parte de lo que está empezando a suceder es que ahí se está empezando a valorizar el potencial de desarrollo, digamos, de darle el frente al río y no la espalda. Al final lo que estamos haciendo en cierta medida también es política pública visualizada. Estamos ayudando a generar ejemplos que nos pueden llevar más adelante a generar guías de diseño urbano para espacios o predios frente al río, ¿verdad? De ir cambiando, invirtiendo, digamos, ese papel tradicional arquitectónico. Yo creo que le diría que eso es lo más importante. Yo creo que muchas veces pensamos demasiado en cómo reglamentar cosas y no pensamos lo suficiente en cómo generar incentivos y cómo inspirar a la gente en una dirección. Si algo se vuelve positivo, pues la gente lo quiere replicar y creo que eso es parte de lo que Rutas Urbanas representa, ¿verdad? Hay nada más una aclaración, no fue exactamente de Mauricio porque se conectaron con el enlace de él, pero todo bien, muchas gracias a la persona que preguntó. Otra consulta, solamente a partir de rutas naturales, consultan acá, se utiliza para conectar a los humanos entre humanos y a los humanos con la naturaleza, o hay alguna... A ver, ¿por qué fue el motivo de, a partir de las rutas natururbanas, el empezar a darle una nueva, o a buscar esa nueva cara a San José, y no a partir de otros elementos? O sea, ¿por qué específicamente se decidió valientemente pelearse por recuperar los ríos y las zonas alrededor de los ríos? Bueno, yo diría porque me dio la gana, pero a ver, yo creo que pues yo siempre he tenido, no, y digo porque me dio la gana porque siempre he tenido una fascinación con los ríos y las ciudades. Y incluso antes de la maestría siempre me pasaba fijando en mapas y trataba de casi como hacer como el Pokémon Go de los mapas de los ríos, saber a dónde había ríos entubados. Porque una gran parte de nuestra, sobre todo el cantón central de San José, son ríos que se entubaron hace 200 años. Entonces yo siempre pensaba, escucha, hay una quebrada que pasa enfrente de la iglesia de la Soledad, aquí en San José, y imagínense qué chido salir de esa plaza y que ese río estuviera desentubado y natural. Entonces creo que va por ahí, pero a ver, yo creo que el tema fue, aquí hay una oportunidad de generar un espacio de movilidad que no va a generar tal vez el conflicto visceral que provoca, por ejemplo, la elaboración de una ciclovía. Además que, ¿para qué proponer un proyecto que está 100% que tiene claridad en la jurisdicción o el mandato? Es decir, o sea, yo puedo llegarme a poner a diseñar ciclovías por todo lado, en las calles, es mucho más fácil, mucho más barato hacerlo, pero eso es la responsabilidad del municipio. ¿Verdad? De turno, que le corresponde al cantón. Lo que nosotros realmente nos enfocamos fue en tratar de resolver un área que es como un área muy gris, ¿verdad? Donde está la municipalidad, está el propietario o propietaria, está la ley forestal, que es de rango nacional, hay derecho privado, están las servidumbres administrativas, y eso es un dolor de cabeza. Pero justamente es precisamente porque es un dolor de cabeza que nadie lo está haciendo. Entonces, a ver, o sea, sí, uno podría llegar y decir, no olvidémonos de los ríos, y entonces nada más sembremos arbolitos por todo lado y medio los conectamos a los parques, a donde pasa el río, pero el río no cambia y no cambiamos nosotros tampoco la actitud que tenemos, ¿verdad?, con el río. Yo creo que uno de los elementos más importantes del diseño es que la cultura y el diseño son dos patas importantísimas del banco.
la cultura puede influir en el diseño y el diseño puede influir en la cultura y el comportamiento. Y muchas veces achacamos a temas de que es cultura a temas que faltan en realidad de infraestructura o de diseño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí decimos que es que los ticos manejan mal. Bueno, si ustedes se van entrando a la circunvalación desde la carretera principal de Pavas, donde uno básicamente tiene que persinarse y lanzarse porque no hay ni visibilidad, porque además uno está ingresando sin carril para poder hacer una buena transición y además en curva y sin visibilidad, o sea, por más bien que usted maneje, usted puede ser Fittipaldi que ahí no podría, no hay forma. En que eso no es un tema cultural, es un tema de infraestructura. Entonces, en la medida en que también mucha de la actitud que nosotros tenemos hacia los ríos y nuestra relación con ellos, trabajarlos o tramitarlos como si fueran una infraestructura, una cloaca a cielo abierto y lugares a donde estamos, es precisamente porque no los vemos. Entonces, esa condicionante de diseño es muy importante y creo que eso es parte de lo que estamos colectivamente haciendo y como les decía, eso es parte también de lo que está empezando a hacer ciertos cambios de actitud a la hora de entender lo que está sucediendo en ese espacio. Ya por último, si las y los chicos quieren involucrarse un poco más en el tema de la fundación, igual profesionales, etcétera, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para dar apoyo a la fundación? Bueno, yo creo que el apoyo más grande que nos pueden hacer es hacernos bulla. Creo que eso es fundamental. Digamos, esa presión ciudadana, o sea, Ruta Urbanas es un ejercicio ciudadano. De hecho, se declaró de interés público también porque levantamos 20 y pico mil firmas, ¿verdad? Para que se declarara de interés público. Es un proyecto 100% ahí. En este momento, bueno, de vez en cuando lo que hacemos es que cuando tenemos oportunidades de pasantías o alguna cosa así, pues las publicamos. En este momento sí ya no nos da el ancho de banda, ¿verdad? Lo que sí hemos sido muy cautos porque hay gente que nos ha querido donar planos y donar proyectos y tal, pero para nosotros si no está la plata para construirlo, no tiene sentido invertir tiempo en diseñar algo que no se va a hacer, y porque eso es básicamente lo que tradicionalmente sucede en este país. Creo que, pero hay oportunidades que estamos posteando. De hecho, en los días venideros vamos a estar comunicando una oportunidad de arborización en una de las áreas donde estamos haciendo un tratamiento ambiental. Y bueno, conforme vamos avanzando también, pues saldrán nuevas oportunidades, ya sea de diseño, incluso también de las mismas zonas a donde se están construyendo en temas de diseño inmobiliario, ese tipo de cosas. Entonces, yo diría que por ahora lo mejor que pueden hacer para ayudarnos es hacernos mucha bulla. Bueno, en la página de Rutas Urbanas, en donar, ahí ya no tienen que donar ustedes, pero ayúdenos a buscar donaciones también. Ahí hay plataforma para si tienen gente afuera que nos pueden donar. Nosotros ninguno recibe salario en la fundación, es 100% de honoren, pero bueno, si hay costos desde... Si vamos a hacer una reforestación, hay que por lo menos darles un fresquito y un desayunito o algo a la gente que nos está ayudando. Entonces, o pagar el transporte para poder mover árboles y ese tipo de cosas. Entonces, son pequeñas cositas que sirven y apoyan. Muchísimas gracias. Y desde el TEC también, si en algún momento necesita apoyo académico, apoyo de investigación, igual, fijo, chicos y chicas están... No, investigación más bien en la investigación les tiro un reto. Yo creo que más que nosotros necesitamos apoyo, pero creo que hay un reto importante ahí que ustedes podrían eventualmente buscar, que era un poco lo que hablamos, cuáles son las condiciones de diseño positivas que pueden ayudar a la arquitectura frente al río. Por ahí vi que me estaban preguntando que cómo convertimos esas ciudades segregadas o estos condominios cerrados. Bueno, hay herramientas bien interesantes que se han utilizado en otros países que hayan empezado a darle apertura y función a la muralla y a convertirlas y a darle frente y que esa pared perimetral tenga un uso. De igual forma, son cosas que creo que desde un punto de investigación, incluso en los mismos talleres, ir pensando, bueno, ¿cómo podría verse esta escuela que lo que tiene es una super pared a la par del río? ¿Cómo podría cambiar ese espacio? ¿Cómo podríamos darle la vuelta? Exacto, entonces más que diseñar la ruta es pensar en cómo es la función de ese predio en relación, digamos, a una nueva realidad que esperemos que sea pronta. Creo que ahí hay una área de investigación y de aplicación y de diseño riquísima.
Y si en algún momento, más bien yo le reverso la pregunta, si en algún momento deciden hacer un taller y seleccionar 10 diferentes tipologías de terrenos con frente al río, principalmente pensando en rediseñar ese espacio, ¿verdad? Convertir un parqueo en algo más, cuenten con nosotros. No es que lo necesitemos, pero más bien creo que son cosas que pueden ayudar a ese tipo de función. Claro, buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo, Federico. De verdad, gracias por sacar este ratito de ahorita y más el ratito previo a hacerlo realidad. De verdad, sabemos que estás muy ocupado y de verdad lo agradecemos muchísimo desde la academia. Y listo, estamos viéndonos. Mucha suerte, muchos éxitos en todo. Mucho gusto y éxitos a todos en sus estudios y al profesor también. Buena vida, nos vemos. Muchas gracias, chicos, chicas. Nos vemos. Hasta luego.